¿ok? Doctor, ¿también se ve en pediatría? O sea, en pediatría propiamente dicho, ¿también se ve en adultos? Claro que sí. Muy bien, doctores, veamos acá sepsis neonatal, ¿correcto? Muy bien, antes de ver la clínica, los factores de riesgo, los tipos, ¿ya? Quiero que entiendas primero, ¿ya? ¿Por qué es que hablamos tanto en neonatología de sepsis neonatal? ¿Correcto? ¿Ok? Doctor, ¿también se ve en pediatría? O sea, en pediatría propiamente dicho, ¿también se ve en adultos? Claro que sí, pero es mucho más importante en neonatología hablar de sepsis neonatal, porque te preguntan un montón y se ve a cada rato sepsis neonatal en la práctica clínica, ¿correcto? Ya, entonces, doctor, ¿y por qué se da eso? ¿Por qué? Por eso la primera pregunta, ¿y por qué se infecta un recién nacido? ¿Ok? Muy bien, por el hecho de que, doctores, recuerden, un recién nacido, ¿ya? Ya sea a término o ya sea post término, igual su cuerpo todavía no llega al completo desarrollo, incluyendo el sistema inmunológico, incluyendo las defensas del cuerpo. Sus natural killers no van a actuar todavía de manera eficiente, sus neutrófilos no van a actuar de manera competente todavía, la cantidad de anticuerpos que tiene todavía no es la adecuada, ¿correcto? Sus linfocitos no van a reaccionar de manera adecuada todavía, ¿ok? Y el sistema de complemento también. O sea, va a opsonizar bien para algunas bacterias, pero no para todas o no de manera eficiente, ¿correcto? Entonces quiero que entiendas eso primero, ¿ya? ¿Por qué es tanto ese riesgo de hacer, por qué es tanto se habla de sepsis neonatal en neonatología? Por ese hecho de que los recién nacidos, ya sea término, post término, lo que tú quieras, obviamente peor prematuro, ¿ya? Tienen pues un sistema inmunológico, una defensa todavía incompetente, todavía no llega a su máximo desarrollo. Es por eso que cualquier infección pequeña, cualquier bacteria que se meta, ¿ok? Puede hacer rápidamente una infección severa, ¿correcto? Expresado esto con una sepsis. Esa es la razón de por qué hablamos tanto de sepsis neonatal o por qué tanto se ve sepsis neonatal en neonatología. ¿Correcto? Muy bien, listo. Esa era una pequeña introducción, un pequeño por qué vemos tanto sepsis. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver los tipos según el tiempo. ¿No? Entonces, tú sabes que se puede clasificar a la sepsis neonatal según la temporalidad, en temprana y en tardía, como estás viendo ahí. Doctor, ¿en base a qué? Según la guía peruana, ¿ya? De sepsis neonatal, clásicamente pues lo conocemos que temprana es aquella que se desarrolla antes de las 72 horas y tardía aquella que se desarrolla después de las 72 horas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo entiendo que hay otras bibliografías, como por ejemplo, bueno, UpToDate también lo menciona, ¿ok? Que su punto de corte para hablar de temprana y tardía son 7 días. Pero el mismo UpToDate también dice, en otras bibliografías, como en otras poblaciones, se toma en consideración 72 horas como el punto de quiebre. ¿Correcto? Doctor, ¿y por qué hacen ese punto de quiebre? Ese punto de quiebre lo hacen por el hecho de que si es una sepsis temprana, probablemente se deba a una infección que contrajo, pues, por el pasaje a través del canal vaginal o por una bacteria que le pasó la madre, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? En cambio, una tardía lo pensarás más porque recién, ya después del nacimiento, es que se ha infectado. ¿Ya? Entonces, esa es la definición, o esos son los tipos según temporalidad, temprana y tardía, ¿correcto? Muy bien. Ahora, es importante reconocer, doctores, en sepsis neonatal los factores de riesgo, ¿correcto? Doctor, ¿por qué es importante reconocerlo? Porque eso es lo que te van a poner en los casos clínicos. Paciente recién nacido con antecedentes de parto prematuro, asfixia, mamá con fiebre, mamá con ITU, ausencia de controles prenatales, eso te van a contar. Entonces, cuando tú veas la presencia de factores de riesgo de sepsis, tienes que pensar en sepsis. Y siempre te lo ponen en la primera o segunda línea del caso clínico. Entonces, tienes que recordarlo así, ¿ya? Miren, veamos factores de riesgo neonatales, por ejemplo. La prematuridad y bajo peso. Por cierto, esta prematuridad y bajo peso es el factor de riesgo más importante de sepsis. Prematuridad y bajo peso, el más importante. Porque también tiene que ver, pues, doctores, con ese poco desarrollo, por ser prematuro, peor todavía, de su sistema inmunológico. ¿Ya? El sexo masculino, como vamos a ver en patologías respiratorias tipo membrana hialina, tipo taquimia, ¿correcto? También, pues, es factor de riesgo ser sexo masculino. Es malo, chicos, los varones estamos mal ahí, ¿ok? Entonces, sexo masculino. Procedimientos invasivos, obviamente, catéter venoso central, cateterismo umbilical, cateterismo urinario, ¿ok? Vías periféricas, toracocentesis, etcétera, etcétera, etcétera. Punción lumbar son los procedimientos invasivos, tubo endotraqueal, por ejemplo, son, pues, doctores, factores de riesgo para sepsis. Un Apgar bajo, es decir, que el paciente haya presentado asfixia, también es otro factor de riesgo, ¿correcto? Malformaciones con solución de continuidad, claro que sí. Por ejemplo, la estrofia vesical, ¿no? Por ejemplo, mielomeningocele.
¿no? Expone la mucosa, expone los tejidos internos y fácilmente, como no tienen piel, fácilmente pues se pueden sobreinfectar, ¿correcto? Muy bien. Veamos factores maternos, como por ejemplo RPM prolongado, que tú sabes que se define más de 18 horas de RPM, ¿correcto? RPM prolongado. Fiebre materna, ¿correcto? Cercano obviamente al nacimiento, ¿ya? ITU del tercer trimestre también, claro que sí. Corioamnionitis. Una acotación acá. Según la guía peruana, el hecho ya de tener corioamnionitis, escúchame, quédate con esta información, un paréntesis ahí. El hecho de que la madre haya tenido corioamnionitis, si bien es un factor de riesgo, ya considéralo como un criterio para pedir de frente hemocultivo. De frente hemocultivo, según la guía peruana. ¿Correcto? Ten eso, tómalo ahí por favor con pinzas eso, ¿ya? Muy bien. Madre colonizada con estreptococo beta hemolítico grupo B. Claro que sí. Recuerda que esta es la bacteria más frecuentemente encontrada. ¿Ok? Ausencia de controles prenatales o que tenga menos de 6 controles prenatales. ¿Correcto? ¿Qué más, doctor? Madre con tratamiento antibiótico. De repente ya, obviamente cercano al parto, si la madre está recibiendo antibióticos es porque está infectada. Entonces es un factor de riesgo. Antecedente de parto prematuro. El antecedente de haber tenido ya un parto prematuro, o bueno, del nacimiento. Adolescente menor de 15 años. Absceso dentario, mira. ¿Correcto? Otros que tienen relacionados al parto. Parto domiciliario. Definitivamente es un factor de riesgo porque no hay la medida de asepsia y antisepsia que se utiliza normalmente en un hospital o en un centro de salud. Parto instrumentado. Parto séptico, o sea que la malla ya está infectada. Expulsión prolongada. También es otro factor de riesgo. Entonces, te he enumerado acá los factores de riesgo más importantes que he encontrado en la bibliografía en general y en tu guía peruana, ¿correcto? Y que obviamente lo ponen en los casos clínicos. Doctor, pero de todo, ¿cuáles suelen poner en los casos clínicos? En los casos clínicos, doctores, lo que más suelen poner es RPM prolongado, fiebre materna e ITU. Son los que más pueden poner por ahí en un caso clínico, al igual que el parto domiciliario. Fiebre materna, te dicen RPM prolongado, ITU en el tercer trimestre, parto domiciliario. Esos son los que te suelen poner en los casos clínicos, ¿correcto? Pero obviamente tú le tienes que dar una leída a todo, ¿ya? Muy bien. Acá veamos ahora, doctores, la etiología, ¿ya? ¿Cuál es la causa más frecuente de sepsis, doctor? Mira, primero te voy a mostrar la lista en general, ¿ya? Quiero que la reconozcas. Y al final te voy a decir cuáles son, para mí, los más frecuentes, resumido, ¿correcto? Ahí está. Miren, doctores, ahí está toda la lista de las causas de sepsis neonatal, dependiendo, obviamente, de la edad gestacional. Si es de inicio temprano, de inicio tardío, ¿correcto? Por ejemplo, veamos, miren, de inicio temprano, esta de acá, de inicio temprano. Miren cómo, doctores, acá, recién nacido a término, pretérmino tardío, o sea, los de 34 a 41,6 séptimas, ¿cuál es la causa más frecuente? Estreptococo beta hemolítico del grupo B y E. coli. En ese orden, En ese orden, ¿ya? Y según bibliografía de UpToDate, ¿ya? Aquellos que son los recién nacidos prematuros menor de 34 semanas, miren cómo cambia acá. Prematuros menores de 34 semanas en este caso. E. coli comienza a tomar la batuta. Segundo puesto, estreptococo beta hemolítico grupo B. O sea, si nos basamos en la bibliografía de UpToDate, ¿correcto? Esta sería la etiología. Según, para mayores de 34 semanas, beta hemolítico grupo B y segundo puesto E. coli. Para menores de 34 semanas, E. coli y beta hemolítico grupo B. ¿Ok? Pero en general, obviamente, ¿quién gana siempre? Ya sea a término o pretérmino o menor de 34 semanas. En general, beta hemolítico grupo B primer puesto y segundo puesto E. coli. En general. ¿Correcto? Hay otras bacterias más también que acá están ordenadas en orden alfabético, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Pasemos al otro. Al de inicio tardío. Para el UpToDate, inicio tardío es punto de quiebre después de las 7 días, por si acaso. ¿Ya? Bueno. Ahí, doctores, mencionan que los atérminos y prematuros tardíos, o sea, los mayores de 34 semanas, primer puesto E. coli, seguido por estreptococo beta hemolítico grupo B, y luego patógenos que están relacionados al UCIN. Obviamente, porque es de inicio tardío, te dije. Y los menores de 34 semanas, doctor, en ese caso, tenemos ahí S. aureus, por ejemplo, E. coli, Klebsiella o estreptococo grupo B. ¿Te das cuenta? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es un poco variado dependiendo pues del tipo de paciente que tenemos, ¿no? De inicio temprano, de inicio tardío, si es a término, mayor de 34 semanas, menor de 34 semanas, etc. ¿Ya? Oiga, doctor, pero hay que resumir eso. Ya. Si no son tan exquisitos cuando te preguntan, por si acaso, no son tan exquisitos. Por tal motivo, vamos a resumir esos 4 tablitas que hemos visto ahí, o esos 4 reglones, lo resumimos de esta manera. Miren abajo. ¿Quién es la causa más frecuente? Número 1, doctores. Siempre. Estreptococo beta hemolítico del grupo B, o sea, el estreptococo agalactiae, que es un coco gram positivo,
¿correcto? Muy bien. Segundo puesto, ¿quién es? El famoso E. coli. E. coli. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si te preguntan a ti un intrahospitalario, probablemente, doctores, te van a hacer que pienses en Staphylococcus aureus. O los coagulasa negativos también. ¿Correcto? Y extrahospitalario, un extrahospitalario que no está acá, un extrahospitalario, doctores, que quiero que recuerdes, es el neumococo. Neumococo. Cuando te digan extrahospitalario, te van a contar, doctor, ¿cuándo sería la historia para un extrahospitalario? Ah, es un recién nacido que nació bien, sin ningún problema, fue a la casa, lactaba perfecto y en la casa se infectó. Ahí recién se infectó y regresa infectado. Ya, ahí sería probablemente neumococo, el más importante, o uno de los más importantes. ¿Correcto? Muy bien. Otro que quiero que recuerde, doctores, ¿ya? Otro viene a ser el famoso listeria. La famosa listeria. Listeria monocitógenes. Un datito que quiero que recuerde de esta. Listeria monocitógenes, doctores, ¿ya? Cuando hace infección en la primera semana, su clínica es una clínica de sepsis. En cambio, la infección cuando llega a la segunda semana, hace clínica de meningitis. Entonces, conclusión, listeria en la primera semana, sepsis. Listeria en la segunda semana, meningitis. O sea, cuando quieran presentarte un paciente, ¿no?, con meningitis a la segunda semana, piensa en listeria. Piensa en listeria monocitógenes, ¿ya? Muy bien. Listo. Acá también te deja una lista, ¿ya?, de bacterias ya dependiendo del cuadro ya en específico, de la fuente de infección. Por ejemplo, si es nervioso, o sea, meningitis, igual, Agalactiae es el primer puesto, segundo puesto E. coli, y luego otro gran negativos. En neumonía, si te preguntan para neumonía, igual, Agalactiae, o sea, Streptococcus pneumoniae grupo B, también la causa más frecuente. Para ITU, ¿ok?, E. coli, en bebés, escucha bien esto, en bebés a término. Porque en prematuros hospitalizados, ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa, doctores. ¿Correcto? Ahí puede ser, por ejemplo, Klebsiella o Staphylococcus coagulasa negativos. Ten cuidado con eso. Por eso acá el triangulito, ¿ya? Infección de piel y tejidos blandos, S. aureus, Agalactiae o Piógenes. Asociados a catéter, definitivamente S. aureus, los coagulasa negativos. Estos son coagulasa negativos, ¿ya? ¿Correcto? Enterococos, gran negativos. Y fuente intestinal o enterocolitis necrotizante, E. coli, Klebsiella, en ese orden. E. coli y Klebsiella. Acá también Staphylococcus coagulasa negativos, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, listo. Entonces, por favor, así quiero que lo pienses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? No se olviden, por favor. Entonces, en conclusión, simple, la causa más frecuente, Beta hemolítica grupo B, segundo puesto E. coli, intrahospitalario coagulasa negativo, S. aureus, extrahospitalario neumococo y un especial listeria. Esos definitivamente tienes que acordarte. Igual, acá te estoy dejando la información, ¿ok? Miren cómo cambia de acuerdo a si es a término prematuro tardío o si es menor de 24 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Ten cuidado. Muy bien. Listo. Pasaremos ahora, doctores, a ver la clínica. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la clínica más frecuente? Mira esta lista de clínica. Quiero que recuerde lo siguiente. La clínica de sepsis neonatal es una clínica inespecífica. Inespecífica. O sea, cualquier cosa que tú veas en un neonato que no sea lo normal, sepsis te demuestra lo contrario. Doctor, mijito no lacta bien, sepsis. Doctor, mi bebito, no sé, está durmiendo medio raro, sepsis. Doctor, mi hijito llora raro, sepsis. Doctor, mi hijito me está mirando mal, sepsis. Cualquier cosa, doctores, cualquier cosa que tú veas en un recién nacido que no te parezca normal, es sepsis hasta demostrar lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier cosa. Su clínica es más inespecífica, ¿ya? Pero dentro de todo lo inespecífico, ¿cuál es lo más frecuente? Yo te preguntaría eso. Los más frecuentes son 3, y justamente fácil de recordar porque son los signos vitales. Frecuencia respiratoria alterada, taquipnia, frecuencia cardíaca alterada, taquicardia, y la temperatura alterada, hipertermia o fiebre. Son las más frecuentes. Mira, ahí está, esta de acá. Estas son las más frecuentes, por eso tiene 3 cruces. ¿Correcto? Mayor o igual al 50% de los casos. Hipertermia, dificultad respiratoria, taquicardia. De ahí vienen las que tienen 2 cruces. Letargo, mala alimentación, apnea, bradicardia, mala perfusión de hipotensión, vómitos, ictericia, hepatomegalia. Doctor, todo inespecífico. Claro, es inespecífico, ¿te das cuenta? Y ya menos frecuente, cianosis, hipotermia, irritabilidad, convulsiones, distensión abdominal, diarreas, ¿correcto? Menos frecuente ya definitivamente, ¿ok? Entonces, la clínica de sepsis es una clínica inespecífica. Cualquier cosa es una sepsis. Cualquier cosa que tenga raro para ti, ok, es una sepsis. Pero dentro de todo eso inespecífico, lo más frecuente, hipertermia, dificultad respiratoria, taquipnia y taquicardia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. No te olvides, ¿ah? Ya. Dentro de los exámenes, doctor, ¿ya?
¿ok? Te van a preguntar cuál es el gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar? ¿Cuál es el que confirma la sepsis? ¿El que confirma o el gol estándar? El hemocultivo. ¿Correcto? Fácil. ¿Ok? Es la mejor prueba. También te pueden poner así. ¿Cuál es la mejor prueba para sepsis? Hemocultivo. ¿Cuál es el gol estándar para sepsis? Hemocultivo. ¿Cuál es la que confirma la sepsis? Hemocultivo. Diferentes maneras como te puedo preguntar la mejor prueba. ¿Correcto? Una segunda mejor, la que más es confiable para hablar de sepsis, son pues el PCR, la propalcitonina, BCG. Estos, los reactantes de fase aguda. Estos reactantes de fase aguda, doctores, ¿ya? Como PCR, propalcitonina y BCG, son más confiables después del hemocultivo. Son muy confiables. El PCR se eleva más tempranamente, datito, la propalcitonina se eleva más tempranamente que el PCR. El PCR se demora algunas horas todavía para volverse positivo. Por eso es que solemos pedir recién PCR y su hemograma a las 12 horas recién, a las 6, 12 horas. ¿Correcto? Muy bien. Y luego viene el hemograma. ¿Correcto? Dentro del hemograma, ¿cuál es lo más relacionado a sepsis? La relación neutrófilos inmaduros sobre totales. ¿Correcto? Que debe ser mayor de 0.2. ¿Ya? En alguna bibliografía ponen 0.3, pero vamos a poner acá mayor de 0.2. ¿Ya? Leucopenia, plaquetopenia también se relacionan a sepsis. Mira, más que la leucocitosis, ¿ah? La leucopenia es más relacionada a sepsis. Recuerda que normalmente, escucha datito, apúntalo, normalmente los leucocitos en un recién nacido están alrededor de 20.000. O sea, que tenga 18.000, 22.000, no me asusta, está bien, es normal un recién nacido. Más bien me asustaría cuando caiga. 10.000, 8.000, eso es malo para un recién nacido, eso es leucopenia para ellos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Antes de hablar el manejo, ¿ya? Quiero que hablemos acá de profilaxis. ¿Ok? ¿Qué, doctor? ¿Existe profilaxis para sepsis? Sí, existe profilaxis. Y en la profilaxis para sepsis neonatal, ¿ya? ¿Ok? No es hacia no es que le damos algo al neonato o al feto. No, le damos a la madre. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Le damos a la madre. ¿Ok? Muy bien. Doctor, consiste en la búsqueda de estreptococo beta hemolítico del grupo B. Consiste en la búsqueda, doctores, de estreptococo beta hemolítico del grupo B. ¿Ok? Doctor, ¿por qué? Porque es el más frecuente. Pues obviamente, es el más frecuente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, doctor, ¿eso qué ha hecho? Mira, lo que ha generado esto, doctores, es que la frecuencia de E. coli comience a caer, ¿no? O mejor dicho, la frecuencia de esta bacteria comience a caer. Uno pensará pues que por hacer esta profilaxis, ¿no? Su frecuencia tiene que caer, claro que sí. En algunas poblaciones, doctores, en algunas poblaciones, ¿ya? El uso de esta profilaxis ha hecho que la frecuencia de esta bacteria caiga definitivamente, ¿correcto? Y al caer, pues, el E. coli ha aumentado un poquito su frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Doctor, y esta estreptococo beta hemolítico grupo B, pues, que estamos hablando, ¿no? Estreptococo beta hemolítico grupo B, esta bacteria, ¿no? ¿Cómo lo vamos a buscar? ¿Y en quién vamos a buscarlo? Recuerden que lo vamos a buscar, doctores, en la madre, ¿correcto? Vamos a buscarlo en la gestante. Doctor, ¿en qué gestante, ah? En la gestante, pues, doctores, que tiene, ¿ok? Que va a tener, pues, una edad gestacional. ¿Qué edad gestacional, doctores, se relaciona, pues, con este tipo o con esta búsqueda, que tiene que estar entre las 36,0 séptimas, ¿correcto? A 37,6 séptimas, ¿correcto? 36,6 séptimas a 37,6 séptimas. Ahí es donde tengo que buscar yo a este famoso Agalactiae. Vamos a ponerlo por ahí entonces, ¿ya? 36, 0 séptimas te dije, a 37,6 séptimas, ¿correcto? Ahí lo tengo que buscar, en ese rango de edad gestacional, en la gestante. Doctor, ¿mediante qué? Mediante el hisopado. Mediante el hisopado, ¿de quién? De recto y vagina, ¿correcto? Hisopado de recto y vagina. Ahí está, mira. De vagina y de recto. ¿Ya? Muy bien. Y al hacer esa búsqueda de estos, ¿no? ¿Cuáles son mis resultados? Tengo dos resultados. Que salga positivo, ¿no? O que salga negativo. Si sale positivo, doctores, ok, tengo que hacer la profilaxis. Si sale negativo, ya fue, ahí quedó todo, ¿ok? Muy bien, salió positivo, hago la profilaxis. Antibiótico profilaxis, la cual consiste, 3 datos quiero que te acuerdes ahí. ¿Qué antibiótico? Penicilina G o ampicilina, cualquiera de las dos. Mejor si dicen penicilina G, segundo puesto ampicilina, por eso lo puse en ese orden. 2, ¿por qué vía? La mejor vía endovenosa. Y tercero, el mejor momento, el momento intraparto. ¿Estamos de acuerdo? 3 datos, ¿ah? ¿Qué antibiótico? ¿Cuándo? O sea, el mejor momento y por qué vía.
¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Esa es la profilaxis que se hace entonces para sepsis neonatal. ¿Ok? Muy bien. Listo. Recuerden, esta profilaxis lo que ha generado es que en algunas poblaciones la frecuencia pues de estreptococo beta hemolítico grupo B, correcto, comienza a caer un poco y más bien aumente la frecuencia de el E. coli. ¿Ya? Muy bien. Ahora, veamos el manejo, doctores, de sepsis neonatal temprana. ¿Correcto? Veamos este manejo. Me estoy basando en la guía de peruana para el manejo de sepsis neonatal. ¿Correcto? Muy bien. Recuerden esto, por favor. Hay conceptos, ¿ya?, que yo siempre he manejado en sepsis neonatal. El concepto es, escucha, sospecha de sepsis, sepsis probable, sepsis confirmada y sepsis